En este vídeo vamos a analizar brevemente el proceso isotermo. Entonces, supongamos que tenemos un gas encerrado en un cilindro, ese gas va a ser nuestro sistema termodinámico, lo que es objeto de estudio, y el resto va a ser el medio exterior. Entonces, ese gas se va a encontrar en un estado inicial con una presión, un volumen y una temperatura y va a sufrir una transformación isoterma, es decir, una transformación en la que la temperatura permanece constante todo el proceso y va a evolucionar a un estado final con otra presión, otro volumen y la misma temperatura. Y en todos los estados por los que pasa ese gas, la temperatura es la misma. Entonces, la condición del proceso isotermo es que la temperatura permanece constante a lo largo de toda la transformación. Si nos fijamos en la ley de los gases ideales, si la temperatura es constante, la R, la constante de los gases ideales es constante y suponemos que el número de moles es constante, es decir, que nuestro sistema está aislado y que por tanto no hay intercambio de materia entre el sistema termodinámico y el medio exterior, tanto N, R y T son constantes y por tanto en un proceso isotermo también se puede representar como P por V igual a constante. ¿Cómo se representa el proceso isotermo en nuestro diagrama PV? Bueno, pues con esta curva, ¿vale? Que viene a ser una hipérbola. Si nos fijamos, todos los puntos de esta isoterma cumplen que P por V es igual a constante. Es decir, si aumentamos la presión, el volumen tiene que disminuir. Y si disminuimos la presión, el volumen tiene que aumentar, ¿vale? Por ejemplo, este punto de aquí tiene una presión grande y un volumen pequeño, pero este punto de aquí tiene una presión pequeña y un volumen mayor, ¿vale? Lo que siempre se cumple es que el producto de la presión por el volumen permanece constante. Esas hipérbolas, cuanto más alejadas estén del origen de coordenadas, representan una isoterma con una temperatura mayor. Y esto está representado por esta ecuación de aquí, ¿vale? Si nos fijamos, si despejamos P de la ley de los gases ideales, nos queda nRT entre V, ¿vale? Y eso viene a ser una función tipo I igual a A entre X, ¿vale? Que es una hipérbola. Entonces, esa constante A, cuanto mayor sea, está más alejado del origen de coordenadas y por tanto tenemos una temperatura mayor. Es decir, las isotermas que están lejos del origen de coordenadas tienen una temperatura alta, las isotermas que están cerca del origen de coordenadas tienen una temperatura menor. Vamos a calcular ahora el trabajo en un proceso isotermo. Recordamos que el trabajo siempre es la integral de P diferencial V y por tanto corresponde, como en todos los casos, al área que queda encerrada, ¿vale? Por esta curva. En lugar de P, usando la ley de los gases ideales, vamos a reescribirlo como nRT entre V. Es decir, hemos despejado de P por V igual a nRT la expresión de la presión. Nos queda nRT entre V, diferencial V. En este caso hemos dicho que el sistema es cerrado, la constante puede salir fuera de la integral y la temperatura, como estamos en un proceso isotermo, permanece constante. Entonces, esas tres variables salen fuera y tenemos que hacer la integral de diferencial de V entre V. Tenemos V y arriba su derivada, por tanto esto es un logaritmo neperiano, ¿vale? Y ese logaritmo neperiano lo tenemos que analizar entre el estado inicial y final. Entonces nos queda en RT, logaritmo neperiano del volumen final, menos logaritmo neperiano del volumen inicial. Y la resta del logaritmo neperiano la podemos poner como el cociente, ¿vale? Del logaritmo neperiano de V2 entre V1. Entonces, si nos piden calcular el trabajo en un proceso isotermo, tendremos que aplicar esta fórmula. Si nos fijamos, el volumen tiene que estar en la misma unidad, ¿vale? Y entonces ese logaritmo nos va a quedar algo adimensional. Y la R es la que nos va a decir en qué unidad va a ir el trabajo. Si nosotros ponemos R 0,082 atmósfera litro partido mol Kelvin, el trabajo nos quedará en atmósfera por litro, siempre y cuando N vaya en moles y la temperatura en Kelvin, por supuesto. Si en cambio ponemos 8,31 julios partido mol Kelvin, pues el trabajo nos dará en julios, ¿vale? A veces no conocemos el volumen final y el volumen inicial, pero conocemos las presiones. Entonces, esta expresión se puede reescribir como nRT logaritmo neperiano, pero en este caso la presión inicial menos la presión final. ¿Y esto de dónde sale? Pues hemos dicho que P por V tiene que ser constante. Es decir, la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Si de aquí despejamos V2 entre V1, V1 pasa dividiendo y P2 pasa dividiendo, nos queda que V2 entre V1 es igual a P1 entre P2. Y entonces nos queda esta expresión para calcular el trabajo. Si nos piden la variación de energía interna,
como la energía interna está directamente relacionada con la temperatura y la temperatura no varía en el proceso isotermo, pues la energía interna tampoco varía, ¿vale? Porque ese movimiento de las partículas va a seguir siendo el mismo. Por tanto, la variación de energía interna en un proceso isotermo es cero. Y aplicando el primer principio de la termodinámica, que la variación de energía interna es Q menos el trabajo, si delta U es cero, nos queda que el calor es igual al trabajo en un proceso isotermo. Vamos a analizar ahora el proceso isotermo mediante la siguiente simulación. Entonces tenemos un gas encerrado dentro de un cilindro en un estado inicial, ¿vale? Con un volumen inicial de 2 litros, una presión inicial de 200 kilopascales y una temperatura inicial de 400 kelvins. Entonces vamos a analizar lo que ocurre si añadimos 400 julios a temperatura constante. Entonces, como la temperatura es constante, nos movemos, el proceso se mueve a lo largo de esta isoterma, ¿vale? En este caso, la temperatura es siempre la misma, por tanto, la energía interna va a seguir siendo la misma, 600 julios, y por tanto, no tenemos variación de energía interna, ya que la energía interna está directamente relacionada con el movimiento de las partículas y por tanto con su temperatura. Entonces, esos 400 julios que hemos suministrado, ¿para qué se utilizan? Bueno, pues para realizar trabajo. En este caso, el gas se expande, ¿vale? La variación de energía interna es igual a Q menos el trabajo. Si la variación de energía interna es cero, el trabajo es igual al calor, ¿vale? Entonces, si hemos suministrado 400 julios, pues el trabajo que hemos realizado es de 400 julios también. Como V por V se tiene que permanecer constante en un proceso isotermo, en este caso la presión es mayor, era de 200 kilopascales por 2, ¿vale? En este caso el volumen era 2 litros. Ese producto de 200 por 2, que en este caso es 400, tiene que ser en todos los puntos de la transformación isoterma el mismo. Y por tanto, en este caso, como el volumen ha aumentado y ahora es de 5,4 litros, la presión tiene que disminuir. Si realizamos 73,58 kilopascales por 5,4, debemos recuperar el valor inicial de 200 por 2, es decir, de 400, ¿vale? El trabajo vuelve a ser este área encerrada aquí, es decir, este área equivale a 400 julios, ¿vale? ¿Qué ocurre si ahora quitamos 400 julios a temperatura constante? Bueno, pues en este caso el trabajo es negativo porque se está comprimiendo y el calor también es negativo porque se está escapando calor de nuestro sistema termodinámico al exterior, ¿vale? Otra vez, la variación de energía interna sigue siendo cero porque la energía interna inicial y final siguen siendo la misma.